Lunes 20 de mayo, muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Político por la pantalla de Canal TVU de la Universidad de Concepción. El tema que se tomó la agenda política la última semana fue el proyecto de reforma al sistema de pensiones, impulsado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que tuvo la aprobación de la idea de legislar en el Congreso en una acalorada sesión en la Cámara de Diputados. Más adelante vamos a hablar también de esta supuesta manipulación a las cifras del IPC. Todo en compañía de nuestro panel. En esta oportunidad está con nosotros José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña María Luz Gajardo, exdirectora del Servio de la ADC. ¿Cómo le va, María Luz? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Alejandro Sáez también es parte de nuestra mesa, militante de Renovación Nacional de la región del Biobío. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos de inmediato con el panorama de las pensiones en Chile. A ver, destacan este proyecto obviamente en Chile Vamos, pero hay críticas en la mayoría de la oposición. Digo la mayoría porque la idea de legislar se aprobó con votos de la ADC, que otra vez juega un rol fundamental en este tipo de discusiones. Senador Insulza, ¿es un avance el proyecto del gobierno o es un retroceso? Mire, yo creo que, primero que nada yo quiero decir lo siguiente porque me han criticado algunos por algún Twitter que puse yo diciendo que en realidad nosotros no tenemos propiamente un sistema de pensiones en Chile. Nosotros tenemos un sistema de ahorro obligatorio que es distinto. Y uno es que esté... Que fue impuesto. Sí fue impuesto, pero que conceptualmente... A usted, si usted trabaja, le dice, mire, usted tiene que juntar plata de esta manera. No le dice, mire, usted haga lo que quiera con el 10% de su plata, no, sino que usted ponga el 10% de su plata en alguna de las siguientes instituciones y ahí se la vamos a manejar. Y la verdad es que ese proyecto surgió primero porque el Estado no podía hacerse cargo del monto que significaban las jubilaciones. Segundo, porque había necesidad de fondos de inversión. Ahora, y tercero, porque se trataba de pagar mejores pensiones. Cumplió la segunda función, o sea, como fondos de inversión, las AFP tienen hoy día 250.000 millones de dólares reunidos ahí, ahorrados, por así decirlo. Y esa plata se la lleva, fundamentalmente, la manejan un grupo de empresas, no son los mismos contribuyentes los que las manejan, no es el Estado el que la maneja, son empresas. Entonces, este es un sistema de ahorro individual. Ahora nosotros como senadores socialistas sacamos una propuesta mixta que de alguna manera trata de juntar tres realidades, ¿no? Una, que hay gente que está con su fondo de pensión y que paga bastante bien y algo de pensión recibe, a pesar de que hay algunos límites que son excesivamente bajos, incluso podría sacar más. Enseguida hay gente que no completa lo necesario para sacar una pensión mínima. Y en tercer lugar hay aquellos que no están incluidos, pues son trabajadores por cuenta propia, son trabajadores independientes, etcétera, que no tienen, en realidad, no han pagado sus imposiciones nunca. Y el problema es que pagarle pensiones a todos, porque hay una pensión mínima, ya empieza a ser demasiado costoso para el Estado, y al mismo tiempo se pagan pensiones bastante malas, por lo tanto lo único que conserva el concepto original del señor José Piñera, que fue el autor de esta idea, es que es la principal fuente de inversión interna dentro del país, ¿no? ¿Y del proyecto del gobierno? ¿Qué opina? Ahora, entonces nosotros dijimos a este respecto, mire, esta es nuestra propuesta, nosotros presentamos nuestra propuesta. Pero yo dije también alguna vez, mire, es difícil decir que no a la idea de legislar cuando hemos venido diciendo hace tanto tiempo que hay que cambiar el sistema de pensiones. Pues entonces, cambiamos el sistema de pensiones, lo primero que hacemos es votar en contra de la idea de legislar. Y dije yo también que me parecía muy difícil que se pudiera votar en contra si había plata sobre la mesa, en serio. Si había realmente beneficios inmediatos, no para los que van a venir, se dice en 30 años, bueno, pongamos que sean en 20 o en 10, sino para los que tienen ahora pensiones, porque los que tienen malas pensiones son gente que está hoy día con pensiones, pues. Entonces, yo creo que el proyecto no cumple eso. El proyecto no da nada para la gente que hoy día lucha por tener una mejor pensión.
Se supone que eso van a ser los sacrificados y que en 10, 15 años más, 20 años más, 30 años más van a empezar a sacar mejores pensiones. O sea, es un mal proyecto. Y a mí por eso me parece un mal proyecto que puede ser mejorado según las indicaciones que el Ejecutivo pueda presentar sobre él. María Luz Gajardo, ¿qué opina usted, ya que su partido ahí jugó un rol fundamental en la aprobación de la idea de legislar? Yo tiendo a coincidir en varias cosas que ha señalado el senador. La primera es que nosotros no tenemos un sistema de pensiones basado en principios de seguridad social, definitivamente. La segunda, que es una realidad, que hoy día se pagan en Chile hoy más pensiones básicas solidarias y más aporte solidario de lo que se paga en pensión de régimen de AFP. La tercera es que este es un sistema que requiere de tremendas modificaciones y que ha tenido una sola importante, que es la incorporación del pilar solidario como la reforma de la presidenta Bachelet el año 2008, mediante la ley 20.000 y algo. Esa es la única reforma que nos permite hablar de avanzar hacia un sistema de pensiones y no hacia un sistema de verdadero seguro de ahorro obligatorio de un 10%. Lo segundo, que yo creo que es un mal proyecto también, pero fíjate que es un mal proyecto porque no va al corazón del problema. El promedio de imposiciones de la OCDE circula entre el 18 y el 19%. Pero de ese 19%, casi es mitad y mitad. O sea, casi mitad de eso lo pone el empleador y la mitad por cuenta del trabajador. Nosotros, recién el 2008, el seguro de accidentes del trabajo, y eso pasó a ser de recargo del empleador. El seguro de por vejez y por invalidez. Antes de eso era completamente de cargo del propio trabajador. Y este proyecto, si bien hace algunas cosas que pueden ser... Sube un 4%. Pero un 4% en un periodo larguísimo de tiempo. La presidenta proponía un 5%. Un punto más. Proponía un 5 y además proponía una cosa que es bien importante, que tiene que ver con qué hacemos con esos recursos. Si bien, y hay una conversación que tenemos que hacer más allá que tenemos que hacer como país, porque hoy día esto de las generalizaciones está como bien de moda, ¿no? Entonces tendemos a hacer generalizaciones, porque decimos la AFP es un mal sistema, pero cuando se propone, como se propuso por el gobierno de la presidenta, que parte de lo recaudado de cargo del empleador fuese un fondo solidario, la verdad es que la mayoría de las opiniones puso inmediatamente puso inmediatamente una pared ahí no, esa plata es mía. Entonces, bueno, ¿cómo construimos un sistema de pensiones que apunte a eso, a los principios de la seguridad social, a equidad de género, a trato uniforme, a sostenibilidad financiera también? Si es relevante, nosotros no podemos jugarnos hacer un sistema que sea insostenible financieramente. ¿Qué es lo más negativo del proyecto del gobierno? Yo te diría que lo más negativo, o sea, a ver. Dentro de todo lo negativo que usted me está diciendo. Si tiene cosas positivas, si todo sistema que apunte a mejorar de alguna manera la situación en que se encuentran las personas que están jubiladas y quienes vamos a jubilar, va a tener aspectos positivos. Ahora, ¿qué es lo que yo te diría que yo he hecho más de menos? Yo echo más de menos el acercarnos a un sistema de seguridad social más que a un sistema de capitalización individual. Sí, eso es lo que yo echo de menos. Y esa va a ser una discusión. Oye, leamos la Comisión Bravo. La Comisión Bravo trabajaron más de un año y medio. Tienen 58 propuestas fantásticas. 0,4% el PIB. Dicen ellos que cuesta. Yo no soy una experta en la materia. Sí, antes de escuchar a Alejandro, ¿pero valora el hecho de que al menos se apruebe la idea de legislar? Yo valoro el hecho de que tengamos una discusión. Ya. Yo creo que eso siempre es valorable que podamos discutir. Ahora, yo quisiera que esa discusión se hiciera menos desde el eslogan, menos desde el titular y más desde escuchar lo que va a pasar. Alejandro Sáez. Bueno, en primer término, hacer presente el honor y el grado que me produce poder estar con una figura de la estatura de don José Miguel, que no solo senador, fue ministro de Estado y tuvo tantos otros cargos. Alejandro, me sumo a aquello, mis disculpas. Y mis elogios además van acompañados de un segundo piropo. Yo estoy más de acuerdo con él que María Luz, aunque ella es demócrata cristiana y yo de derecha.
Tal vez estoy más de acuerdo con él porque él y yo pertenecemos a una generación anterior a la tuya. Y María Luz, tú tienes que haber sido muy joven cuando en este país el discurso de inversión extranjera era permanente y frecuente. Todos los días los políticos chilenos hablaban en los medios de comunicación pidiendo inversión extranjera. Era un problema severo. Ese problema en los países vecinos sigue existiendo. Chile no tiene ese problema. Se acabó el problema de la inversión extranjera. Tenemos récord de tratado de libre comercio. Y esto era una cosa súper grave. Cada vez que había un problema de cesantía, de bajo sueldo, inversión extranjera, ¿cierto? Cada vez que aparecía un gringo, un europeo o un asiático hablando de intervenir en Chile, todo el mundo le hacía reverencia. ¿Y cómo se acabó ese problema? Se acabó con las AFP, estas tan terribles y odiosas AFP, como lo dijo el senador Insulza, resolvieron el problema de la inversión extranjera, que ya nadie lo menciona y nadie sabe cuantificarlo. Pero nosotros que peinamos canas sabemos lo valioso que eso es. Uno. Número dos. Las AFP, también lo dijo él, suman hoy día 250.000 millones de pesos. Es decir, de dólares. O sea, 5 o 6 veces el presupuesto de la nación. Pero no solo 5 o 6 veces el presupuesto de la nación. Las AFP hoy día quintuplican la fortuna de los 10 hombres más ricos de Chile. Luxig, Angelini, Sebastián Piñera y todos los que tú quieres en esa lista tienen la 10ª parte de la fortuna que tienen las AFPs que pertenecen a todos los trabajadores de Chile. Quizás si recordáramos las utopías de los 60, cuando usted era joven, y cuando escuchábamos a la gente del socialismo decir que los medios de producción tenían que estar en manos de los trabajadores, podríamos hacer la reflexión que nunca en la historia de Chile hemos estado tan cerca de ese sueño socialista como hoy. Cada vez los trabajadores se convierten más en dueños de las empresas productivas de nuestro país, porque hoy es difícil encontrar una inversión. Por ejemplo, yo que vivo en Arauco, Ruta 160, empresa Acciona, ahora Global Vía. Finalmente el dinero salió de las AFP, no salió de una empresa española ni de un banco, no, de las AFP. Pocas inversiones que se hacen en nuestro país no tienen dinero de las AFP. Uno dice, las celulosas de Angelini, quizás, probablemente las AFP tienen más acciones que Angelini en esta empresa y en cualquier otra también. Y nunca dejar de tener de vista los 3 problemas que generan la reforma previsional que ha presentado el presidente Piñera, que antes presentó también la presidenta Bachelet y muchos otros gobiernos. Necesitamos aumentar la edad de jubilación. ¿Es impopular? Sí. ¿Le molesta a la gente? Sí. Pero si no se aprueba legislativamente, la gente igual va a prolongar y está prolongando su edad de jubilación. Porque cuando los chilenos en 30 años más vivamos hasta los 100 años, que es una realidad. Un poquito menos vamos a vivir, Alejandro. Perfecto. Pero la gente no va a querer jubilar a los 60 o 65. Segundo, tenemos que disminuir estas brechas, ¿cierto? Estas lagunas previsionales. Y tercero, hay que aumentar la tasa. A un 10% más, probablemente, como tú también lo insinuabas en tu afirmación, ¿verdad? Se propuso un 4%, por cierto, de cargo de los empleadores. Ahora, tal vez si ustedes estuvieran 10 minutos en el lugar de los pyme, yo soy pyme, podrían entender lo que a nosotros nos asusta, la posibilidad de que nuestras remuneraciones suban un 4%. No obstante, los pymes, es habitual, no tenemos derecho a voz. Y las grandes empresas se comunican por vías diferentes a estos problemas. ¿Su análisis histórico de la AFP fue un halago o una crítica? Las AFP son una medida notable del gobierno de Chile, que por eso ha sido copiada en muchos países y también... ¿Pero qué tiene de notable si las pensiones son bajísimas? Lo insinuó, es que lo insinuó José Miguel. Usted dijo notable. Sí, notable. Y están quedando en retirada ya en el mundo, por lo que hemos leído. No, es que tienen muchos vicios que corregir. Entonces quedémonos con la AFP, Sin AFPs, ¿no? Este país estaría quebrado. Hoy día destinamos el 20% de nuestro presupuesto a pagar pensiones. ¿Y qué propone usted? ¿Regular? Sin las AFPs, Chile estaría quebrado hoy. ¿Pero qué le dice a la gente que pide no más AFP? Porque el punto que usted menciona, muy pocos lo comprenden. Correcto, porque nadie se atreve... ¿Nadie ha educado previsionalmente? Nadie lo hace, nadie. Y porque tenemos una derecha tibia, tímida. Tenemos en general líderes que son demasiado oreja para lo que dice la gente. ¿Pero hay que seguir con la AFP entonces? No hay alternativa. ¿Pero cómo no va a haber alternativa? Ni la tuvo los gobiernos de la Concertación, ni de la nueva mayoría, ni la tienen los nuestros. Bueno, primero que nada, yo quiero corregir, hay un par de cosas que es importante corregir. Yo creo que la inversión extranjera sigue siendo muy importante en Chile. Están todas las mineras, etcétera. Y además están las AFP. MetLife es propietaria del 94% de las acciones de Provida, que es la AFP más grande. Entonces, el capital extranjero no lo hemos
no lo hemos evadido ya por completo. Ahora que eso afianza más, sin embargo, una capacidad de inversión, porque finalmente, aunque no están obligadas, las AFP invierten bastante en el mercado nacional, pues eso está claro, son los principales accionistas en Chile. Pero no digamos que son instituciones, o sea, y la otra cosa que quiero corregir un poco es que sea propiedad de todos los trabajadores. No, si los trabajadores, usted es propietario de algo, tiene algo que decir respecto de cómo se maneja. Claro, pues. Y bueno, pero aquí nadie, yo no sabía nunca que haya ni siquiera, ni por casualidad, en el directorio de ninguna AFP, llamémoslo usuario por ahora, pero más bien en realidad yo estoy más de acuerdo en la idea que soy propietario, porque finalmente esos 250.000 millones de dólares los han puesto trabajadores chilenos a lo largo de muchos años y también se ha generado más dinero por la vía de la... Pero claro, ahora, ¿qué es lo que hay ahora, ¿de qué se trata fundamentalmente? Yo creo que lo fundamental, tenemos ya como se ha dicho ya, un sistema mixto desde el año 2008, tú lo decías muy bien. Ese sistema mixto incluye un pilar solidario, que esta reforma incluso pretende aumentar, y eso está bien. Está bien. Pero lo importante es cómo distribuimos eso. Yo creo que a estas alturas ya no es posible pensar que el paquete grande que tenemos de AFP vaya a financiar las pensiones de todos los chilenos, sobre todo que la edad y la esperanza de vida aumente en el país. Y no está lejano el día en que tengamos más jubilados que trabajadores. ¿Es demagogo pedir la eliminación de las AFP? Yo creo que, perdón, la pregunta mía es qué hacemos al día siguiente. Ya mañana decimos sacaron la AFP, pero la verdad es que eso significaría, sería una cosa que entre paréntesis se hizo en Argentina. En Argentina en realidad se expropió el dinero de las AFP y finalmente financió gasto fiscal. Entonces la verdad es que eso creo que sería un error. Pero lo que yo sí creo es que deberíamos separar muy claramente 3 tipos de contribuciones. Es la opinión del programa que hemos entregado. Uno son la gente que paguen los AFP, que está al día en sus pensiones y que tiene derecho a que le paguen lo que le corresponde y que muchas veces sea afectada porque finalmente el sistema es bastante más complejo que eso. Y otro, un fondo solidario que pueda servir, dos fondos solidarios. Un fondo solidario que pueda servir para complementar las pensiones de aquellos que han contribuido pero no alcanzan. Y complementarlo en montos bastante mayores que lo que existen ahora. Ahí está el tema de solidaridad, para lo que debería servir este X% que se va a poner. Sí, justamente. Y el otro, perdón, le queda un punto. Es una pensión para los más viejos, para los mayores, los que han pasado los 80, 85 años, y que deberían, a mi juicio, no ser cargados ya al sistema previsional, sino al Estado. Precisamente también con la contribución solidaria. Eso es lo que se dice que es posible, existen los recursos para hacerlo y se podría hacer. Ahora, la otra cosa que quería decir es que esto finalmente, el que paga las contribuciones son los trabajadores. O sea, si todos hemos visto una discusión algo marginal, porque de alguna manera ha habido aceptación de eso, sobre esto del 4% que lo pondrían los empleadores. Así es. Todos sabemos perfectamente que eso, que el argumento contra eso es decir, no, porque eso va a provocar desempleo. ¿Por qué? Porque finalmente al pagar los empleadores o no le pagan a los trabajadores o el riesgo de bajar el sueldo. Entonces, por eso que yo creo que hay que ser muy claro y decir, hay toda una parte de la pensión que debe ser de cargo del empleador, en los cálculos que el empleador haga y finalmente se acostumbrarán a eso. Estamos mal acostumbrados a que la previsión la paguen los trabajadores, ahora tienen que pagarla parcialmente los empleadores y los trabajadores. Antes de ir a la pausa, la última intervención de María Luz Gajardo, por favor. Solo 2 apuntes. El primero es que efectivamente entre el año 24, que se inicia la historia de un sistema previsional en Chile, hasta el año 81, en que se crea la AFP, los empleadores efectivamente tenían un aporte importante a las cotizaciones previsionales y al sistema de reparto. O sea, no es que sea una novedad. Exacto. Lo segundo es que tampoco es una novedad a nivel mundial. O sea, cuando uno mira la experiencia comparada para tomar la OCDE, con que nos gusta tanto compararnos con la OCDE, bueno, en la OCDE los empleadores, el promedio es sobre el 40% de aporte. Por lo tanto, no es que eso signifique que en economías que son mucho más exitosas que la nuestra, es una realidad. Y lo segundo importante, respecto al pilar solidario que yo quisiera agregar, es que tenemos que tener cuidado con el tema también de las pensiones básicas solidarias, porque así como nos pasa en Chile, que gente que trabaja sigue siendo pobre, porque las rentas del trabajo no son suficientes, ojo que
gente que percibe pensiones básicas solidarias también puede seguir siendo pobre. O sea, las PASIS, las pensiones asistenciales, que era lo que existía hasta antes del 2008, ¿sabes cuál era el monto promedio de una PASIS? 38.000 pesos. Ese era el monto promedio de una PASIS. El monto promedio de una pensión, hoy día la pensión básica solidaria supera los 100.000 pesos, que tampoco es suficiente. No, por supuesto. Pero ha recortado los índices de pobreza entre los adultos mayores de manera relevante. Ahora, cuando pensamos, por tanto, en este pilar solidario del sistema mixto que plantea el senador aquí muy bien, tenemos que pensar en un pilar solidario suficiente para que no tengamos adultos mayores pobres pensionados. Bueno, porque vamos a llegar al mismo lugar. Sí, se nos acabó el tiempo de esta primera parte. En el segundo bloque comenzamos por Alejandro. Hacemos un corte y ya seguimos. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Ya estamos de vuelta, continuamos acá conversando de las pensiones, pero vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a una noticia muy delicada que también surgió en los últimos días. Al parecer se confirma que hubo manipulación de las cifras del IPC del año pasado, agosto-septiembre, 0,1 punto en promedio. Parece un número o una cifra menor, pero para los expertos la distorsión en el panorama económico no es menor, sino que es bastante delicada. Ya el IPC se toma para una serie de cuestiones en la economía nacional, los reajustes de sueldos, qué sé yo, los créditos, los préstamos. Y se está investigando quién o quiénes están detrás de acá. Se separó al encargado de finanzas del INE, institución también muy criticada, y ya vamos a conversar de qué cambios requiere el INE. Pero Alejandro, ¿qué te parece esto del IPC? Chile, en comparación con los países vecinos, goza de una reconocida transparencia en cuanto a las cifras que se entregan, cifras económicas, cifras de empleo, más allá de las críticas que siempre haya, que los mecanismos se pueden ir modernizando, de que no tomarían en cuenta todas las variables, pero en general Chile goza de muy buena salud en eso, pero ahora se ve manchada. Claro. Yo quiero primero decirte lo que no pienso. Yo no pienso que este problema se resuelva con un aumento de sueldo a los funcionarios del INE con mejores remuneraciones. El funcionario que se equivocó es un funcionario que tiene 10 años de universidad, de semestres aprobados en la universidad. No es un alumno que haya estudiado una carrera de 6 años y se demoró 10. No todos los que estudian en la universidad son buenos profesionales. ¿Sí? No todos. Y lo más complejo que le toca resolver a este caballero no son ecuaciones diferenciales de segundo grado ni de tercer grado. Lo más complejo que le resulta a este caballero aritméticamente es calcular porcentaje, algo que los estudiantes aprenden en segundo año medio. Entonces el error de él no fue que se equivocó en el exponente de alguna ecuación diferencial. Este caballero omitió 163 reajustes de precios de los 1.300 que tiene la canasta con la cual se calcula el IPC.
La verdad es que mirando desde afuera cuesta entender que a alguien le haya pasado billetes bajo la mesa, cosa muy frecuente en nuestro país hoy día, lamentablemente, para poder hacer algún negocio a cambio. Yo, antes de este programa, conversé con personas, amigos que trabajaron en el INE, y me dicen, cuesta encontrar un sector que se haya beneficiado ostensiblemente con este error, que duró 3 meses, porque en el tercer mes se corrigió, ¿cierto? Ahora, si bien es cierto, el error fue del 100%, en el sentido que el IPC de 0,1 se expresó como 0,2, era también un 0,1, era, digamos, muy bajo en cuantía. Pero tal vez lo que aquí corresponde es hacer de verdad un análisis de qué está pasando con nuestros funcionarios. Y no digo público, porque los funcionarios son públicos per se. Y lo planteo desde la perspectiva del contribuyente. Yo soy contribuyente, yo soy pyme. Y cada mes con mucho esfuerzo debo concurrir al Estado a entregarle mi aporte. Hasta donde yo sé, los pymes financiamos el 60% del aparato estatal en este país. Con nuestros impuestos IPC, contribuciones, impuestos a la renta, etcétera. Y otorgan el 80% del empleo también. Hace mucho tiempo que el cobre dejó de ser el sueldo de Chile. 2 o 3 años atrás el cobre representó 0 aporte al Estado de Chile. El año pasado, por primera vez, volvió a tener utilidades, 2.000 millones de dólares, me parece. Pero somos los pymes. Entonces, cuando uno, con esfuerzo, le entrega dinero al Estado, uno a cambio espera que los funcionarios públicos hagan bien su trabajo. Y mi percepción es que aquí hubo desidia, hubo un funcionario que en vez de estar sentado trabajando, se fue a carretear, a mirar partidos de fútbol o alguna cosa, y después tiró números sobre la mesa y produjo esta crisis catastrófica. O sea, descarta intervención de terceros en cuanto a grupos de presión para manipular esos números. No veo un es que también esa arista no se ha descartado. No, o sea, todos sabemos todos los días de funcionarios que se corrompen, ¿verdad? Funcionarios del Estado que se corrompen y que cobran dinero por esto otro. Cada vez cuesta más encontrar un organismo público donde eso no ocurra. Hay quienes desconfían del gobierno. Cruza, mire, yo he visto cómo se ponen de acuerdo izquierdas y derechas. Yo trabajo en la central hidroeléctrica de Chivilingo. Y ahí sí que uno se da cuenta cómo izquierda y derecha se ponen de acuerdo para ser ineficientes. Entonces, en este caso, yo que soy muy crítico y siempre bien dispuesto a denunciar corrupción, no la veo. Lo lamento porque no es noticioso eso, pero no la veo. Senador. Bueno, mire, yo en realidad voy a decir, lo primero que voy a decir es que concuerdo plenamente con usted que esto es muy grave por lo que usted dice, o sea, porque finalmente, claro, el daño fue pequeño, pero existió. Hay gente que el número es chico, pero hay gente que pagó más por su arriendo, los arriendos por supuesto. Sobre el UF, todas las cosas sobre el UF, si hay un error, ahora, y eso puede pasar de nuevo, hay que preocuparse por qué ocurrió. Eso es lo primero. En lo demás, voy a dar mi opinión, pero la voy a sujetar a la verificación que se haga en la investigación que se está haciendo, ¿no? ¿Quién lo hiciera? Yo creo que este país tiene un problema, ¿no? Y es que crea una cantidad de instituciones, las desarrolla y después y quiere que le cumplan cada vez más funciones y no está dispuesto a invertir los recursos en eso. Por ejemplo, voy a ponerle 4 ejemplos por falta de uno. Cuando yo llegué a trabajar a la Dirección Económica de la Cancillería, en la Dirección Económica de una institución llamada ProChile. ProChile realizaba actividades de promoción de las exportaciones chilenas cada día mayores, cada año eran mayores. Y tenía como 5 funcionarios de planta, todos los demás eran a contrata, honorario, por proyecto, de las cosas absolutamente raras. O sea, se hacía crecer la institución, las tareas que le encargaban eran enormes, la planta que se le generaba era bajísima. La más dramática de todas, para seguir con otra. En un momento este país decidió, y lo decimos todos estuvimos de acuerdo, nos pareció estupendo, que íbamos a construir las carreteras sobre la base de las licitaciones, lo cual significó que el trabajo del Ministerio de Obras Públicas se multiplicaba por 10. Había que contratar más gente, pagarle más a los que no estaban ahí, nada de eso se hizo. La planta siguió siendo la misma. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue el Mobgate, pues. Exacto. Que alguien inventó un sistema para pasar la plata por fuera de manera de poder financiar los proyectos. Nosotros hemos tomado una cantidad de medidas muy importantes en materia de financiamiento de la política. Hay que controlar el financiamiento de la política. El Servicio Nacional Electoral es del mismo tamaño, un poquitito más grande tal vez, que lo que era cuando no se controlaba la plata de la política, y se supone que los mismos funcionarios hagan lo mismo. Y ahora estamos, entre paréntesis, en algo parecido con los inmigrantes. O sea, esto era obvio que iba a pasar. No olvidemos, hace meses que nos sale una visa, una residencia en la Dirección de Inmigración
porque no tienen cómo hacerla, porque no tienen personal para hacerla. Entonces, todo lo que yo digo es que revisemos la situación del INE y démonos un servicio. No, yo estoy de acuerdo, en el servicio público hay una cierta estabilidad que no la da la empresa privada, por lo tanto no tienen por qué ganar tanto, no se trata de competir en sueldos con el sector privado, pero tengamos una institución con profesionales competentes y capaces de hacer todas las cosas que le encargamos, porque si no vamos a encontrar esto con estos bochornos a cada rato. Y más allá de eso... Y esto es una crítica, es una autocrítica también, para decirlo bien claro. Sí, yo creo que acá coincidimos en que hay que trabajar en eso, pero usted descarta la intervención de